capítulo 5, versículos 15 al 21. Si lo encontró, le voy a pedir que por favor se ponga en pie para leer la palabra de Dios en reverencia. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Amén? Son malos los días, hermano. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Sed, sino llenos del Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana que hemos podido reunirnos una vez más a escuchar la poderosa, suficiente, transformadora, maravillosa palabra de Dios. Señor, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de las cosas de este mundo, sino que de toda palabra que sale de tu boca, y ella es suficiente para hacer crecer a tu pueblo la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Hoy, Señor, queremos aprender algo eterno, algo que nos permita ser formados más a la imagen de Cristo, que nos permita parecernos más a Jesucristo. Una semilla que sea plantada y que dé mucho fruto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, me costó mucho ponerle nombre a este sermón. Mucho, porque habla de algunas cosas que... Quiero partir diciendo lo siguiente. No sé si alguna vez usted ha comprado algo, no lo original, sino que su versión china. ¿Cierto? Todos hemos comprado algo chino. ¿Cierto? Ya sea unos lentes de sol. En Chile decimos que esos son los lentes que se eligen con el pie. Porque uno los compra así, deme esos. Y los venden en la calle. O no sé, unos audífonos que tal vez no son los originales, que parecen los originales, pero no lo son. Que suenan bien, pero no son los originales, uno se da cuenta. O tal vez un perfume, ¿cierto? Siempre hay cosas que son imitación, que cuestan menos, pero que no ofrecen la misma calidad de su original, ¿cierto? Que cuestan menos, pero a la larga cuestan más. Porque como decía mi abuelita, lo barato cuesta caro. ¿Okay? Ahora, Pablo acá nos está hablando de un tipo de espiritualidad que es verdadera y un tipo de espiritualidad que es falsa. Y el problema con la espiritualidad falsa, que es igual que uno de estos perfumes baratos que uno se compra ahí en la calle, que uno se echa un poquito, huele rico un rato y a los 5 minutos después uno solamente huele alcohol. Parece como que anda de goma. ¿Cierto? Solamente huele el alcohol, ya no hay esencia, ya no hay fragancia. Es una imitación, es un perfume falso. Y algo similar Pablo está hablando acá, acerca de una espiritualidad falsa que es manufacturada versus una espiritualidad verdadera que viene de la llenura del Espíritu Santo. ¿Okay? Y tristemente, hermanos, se puede manufacturar espiritualidad, uno puede inventar espiritualidad, pero no resiste cuando la ponemos a la par de la verdadera espiritualidad que viene de ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo hoy. Y este es el mensaje de este sermón. Que la verdadera espiritualidad y todo lo que eso implica, la sabiduría, la práctica de la piedad, no se pueden manufacturar. La verdadera espiritualidad no se puede manufacturar. Usted puede inventar un tipo de espiritualidad
que parece la verdadera, tiene la apariencia, uno la toca y se siente como si fuera la verdadera, pero no es la verdadera. La verdadera espiritualidad no se puede manufacturar, ni con experiencias, ni con éxtasis, ni con música, sino que proviene de ser llenos del Espíritu de Dios. Y el objetivo es que entendamos hoy qué significa ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Y que busquemos eso. Porque yo creo que ninguno de los que está acá, hermanos, quiere venir semana tras semana, para tener una espiritualidad falsa, para tener una espiritualidad que no se va a sostener en el día de la prueba. Yo creo que queremos desarrollar una espiritualidad que pase por el fuego y no se queme. ¿Cierto? Si usted quiere tener nada más una espiritualidad que sea visible, que la gente lo vea y diga, mira qué bonito, pero por dentro no hay nada, hermano, usted va a perder su tiempo. Porque así eran los fariseos, eso es ser un fariseo. Los fariseos solamente tenían una espiritualidad que se veía por fuera. ¿Y qué? ¿Para qué la tenían ellos? Para esto. Vean, qué lindo, rabí, allá va el rabí. Invitémoslo a cenar, siéntese aquí en los primeros asientos. Rabí, bienvenido. Para eso tenían su espiritualidad los fariseos. Y si usted tiene su espiritualidad para eso, hermanos, usted pierde su tiempo. Pablo quiere que tengamos una espiritualidad verdadera, que proviene de ser llenos del Espíritu de Dios. Entonces hoy vamos a entender qué significa ser llenos del Espíritu. Y quiero que usted salga de acá, se vaya de este lugar, deseando ser lleno del Espíritu de Dios en su vida. Lleno. Rebosando, como dice David. Mi copa está rebosando. Rebosante del Espíritu de Dios, ¿ok? Vamos al texto. Vamos a ver qué es lo que nos depara este pasaje. Cómo es que Pablo desarrolla este mensaje. En primer lugar, lo primero que nos dice Pablo es, por tanto. Esas palabritas son importantes porque nos conectan a lo que nos estaba diciendo anteriormente. Por tanto ¿qué? Por tanto que anteriormente, como dice en el versículo 8, ustedes antes eran tinieblas, eran hijos de las tinieblas. Antes ustedes participaban en todas estas cosas, en las inmoralidades, en las orgías, en la oscuridad, en la brujería. ¿Se acuerdan que cuando empezamos Efesios les contaba que Éfeso era hostil hacia los cristianos? Porque antes los cristianos participaban en todas estas cosas, en la brujería. Y cuando vamos a Hechos, cuando Pablo está en Éfeso, en Hechos, una de las cosas más maravillosas que ocurrió es que los brujos se empezaron a convertir y empezaron a quemar los libros de brujería. ¿Okay? En todas estas cosas los efesios participaban. Eran parte de la inmoralidad, de la oscuridad, de la hechicería y de la corriente de su ciudad. Y Pablo dice, por tanto, ya que ustedes antes eran eso, pero ahora son hijos de la luz, tengan cuidado de cómo andan. Antes ustedes participaban en esas cosas, hoy no. Por eso, caminen con cuidado. Eso es lo que dice el versículo 15. Tened cuidado cómo andáis. ¿Y cómo quiere Pablo que andemos? ¿Qué dice el versículo 15, hermanos? ¿Cómo quiere Pablo que andemos? Si alguien tiene el valor de decírmelo, por favor. No como necios, no como insensatos, sino como sabios. Pablo dice, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Y ahorita Pablo, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a describir cómo anda el sabio y cómo anda el necio. Nos va a decir, ¿cuál es la diferencia entre un sabio y un necio? En primer lugar, el sabio aprovecha el tiempo. Y el necio vive su vida como si tuviera el futuro asegurado. ¿Qué dice? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si el sabio aprovecha el tiempo, el necio es un procrastinador. ¿Sabe lo que es un procrastinador? Un procrastinador es una persona que dice, tengo que hacer una tarea, pero primero voy a ver un video de YouTube. Un video de gatos peleando ahí en YouTube.
Así, ya termina el video. Mira, tengo que hacer una tarea. Pero suave, tengo que ir a hacerme un café primero, porque sin café yo no puedo trabajar. Entonces se hace un café, se toma el café, se sienta, tengo que hacer una tarea. Mira, necesito ir al baño, va al baño. Y se sienta de nuevo a trabajar. Mira, hace calor. Y empieza a buscar un montón de cosas para dilatar su trabajo, ¿cierto? Hermano, yo les tengo que confesar algo. Yo caigo en eso, bastante. Yo caigo en eso. Y llego donde Rachel y le digo, amor, estoy procrastinando de nuevo. ¿Ok? Y el Señor está trabajando en mi vida. El Señor está trabajando en mi vida. Y está trabajando en la suya. Y cuando yo leo este pasaje, yo digo, Señor, gracias porque me estás hablando. ¿Ok? Recuerde, yo no le vengo aquí a hablar desde un pedestal. Yo soy un hermano suyo. Soy pastor suyo, pero soy un hermano suyo. También estoy en santificación. ¿Ok? Ok. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Vea lo que dice Eclesiastés. Vaya conmigo a Eclesiastés, capítulo 11. Eclesiastés, capítulo 11, está después de los Proverbios. Eclesiastés 11:4 dice, el que observa el viento no siembra. Y el que mira las nubes no ciega. El que observa el viento no siembra, es decir, no trabaja. ¿Qué es observar el viento, hermano? ¿Alguna vez ha observado el viento usted? ¿Alguna vez se ha sentado así a la ventana y a mirar al horizonte y a pensar y a contemplar? Y ahí se quedó por 1 hora, 2 horas. O más bien, yo creo que si esta poesía se hubiese escrito hoy, probablemente el autor hubiese dicho, el que pasa metido en Netflix no siembra. ¿Sabes lo que es Netflix, cierto? ¿Okay? Y el que está todo el día en Instagram no ciega. Mirando las nubes, perdiendo el tiempo, olvidándonos que el tiempo es un regalo de Dios. Cada segundo que usted tiene, hermano, es un regalo de la gracia de Dios. Y cuando nosotros no utilizamos nuestro tiempo para la gloria de Dios, haciendo lo que tenemos que hacer, trabajando, estudiando, cuidando a nuestra familia, estudiando la palabra de Dios, estamos siendo mal agradecidos con Dios. Estamos dándole la espalda a Dios. Estamos siendo inconsiderados con el don que Dios nos ha dado. El don del tiempo. Y estamos demostrando con eso de que hay insensatez en nuestro corazón. Pablo dice, anden como sabios, no como necios. ¿Cómo anda un sabio? Un sabio aprovecha el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días son malos, hermano. No necesita uno ir muy lejos para darse cuenta de eso. ¿Okay? Siempre yo le digo esto a las muchachas jóvenes que se quieren casar, o las que ya están casadas, bueno, las que se quieren casar. Quiere buscar un buen esposo que use bien su tiempo. Nada hace usted con un muchacho que se levanta y se desocupa. Está todo el día ahí en la esquina con los amigos. ¿Haciendo qué? Nada. Búsquese uno que trabaje. Uno que vaya a la iglesia. Uno que use bien su tiempo en servir a su comunidad, en servir a sus padres. En servir al Señor. Utilizando bien el tiempo. Pero ¿qué más nos dice acerca del sabio, del contraste entre el sabio y el necio? Nos dice que el sabio conoce la voluntad de Dios y el necio no tiene idea para dónde va. Así es, amén. ¿Qué nos dice el versículo 17? Así pues, no seáis necios, sino que entended cuál es la voluntad del Señor. No sean necios, sino que entiendan cuál es la voluntad del Señor. Es decir, que aquel que entiende la voluntad del Señor es sabio y aquel que no es necio. ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? Y no le estoy preguntando si usted sabe cuál es
el lugar en la iglesia donde usted quiere o donde Dios quiere que usted sirva. No le estoy preguntando de aquí a 10 años dónde se ve usted. No. Lo que le estoy preguntando es, ¿sabe lo que Dios ha hecho por usted? ¿Sabe cuáles son los dones que Dios le ha dado a usted? Tesalonicenses nos dice uno de los pasajes más claros acerca de cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí. Por ejemplo, la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice Tesalonicenses. Vea, con solo eso, usted tiene para una vida de trabajo. Usted no necesita saber con quién se va a casar hoy. Usted no necesita saber si de aquí a 10 años usted va a ser pastor. Usted lo que necesita saber es que Dios hoy quiere que usted se santifique, que usted camine más a la imagen de Cristo. Y si usted no sabe eso en primer lugar, hay un problema más serio, hay un problema más grande, hay necedad en su corazón. Yo quiero que se vaya de aquí sabiendo esto, hermano. La voluntad de Dios para su vida es que usted sea más como Cristo. Y mientras usted se haga más como Cristo, su futuro se va a ver más claro. Usted no va a tener que andar pidiéndole a los programas de la radio que le manden una bendición y que oren porque usted no sabe si casarse con fulano o con mengano. Mientras usted sea más como Cristo, las decisiones de su vida se van a volver más claras. Mientras usted sea más como Cristo, usted va a saber si es voluntad de Dios quedarse en este trabajo o irse a este otro. Si usted es más como Cristo, usted va a saber si a esta muchacha le conviene o a esta muchacha le conviene. O ninguna de las dos. O le conviene quedarse soltero por los siguientes 5 años más. Si usted es más como Cristo, usted va a saber si es voluntad de Dios quedarse en esta iglesia o irse a la que está allá. ¿Está conmigo? Amén. A veces, hermanos, nosotros como cristianos queremos fórmulas. Queremos fórmulas. Señor, dime, ¿qué hacer? ¿Qué hago? Moldee su imagen, moldee su mente a la imagen de Cristo y va a saber qué hacer. Porque en la Biblia no hay fórmulas, hermano. En la Biblia hay transformación. En la Biblia hay transformación del carácter y de la mente. Y eso es lo que nos permite tomar decisiones que honren a Dios. Conocer la voluntad de Dios. Andar como sabios. Ahora bien, ¿cómo se logra esto? Porque usted puede decir, bueno, hasta ahora, pastor, lo que ha dicho no me anima para nada, porque yo me siento como un necio. Siento que me identifico más con el necio que con el sabio. No sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida y ando perdiendo el tiempo, generalmente. Bueno, si es así, Pablo nos dice, ¿cómo se logra eso? Eso se logra con una verdadera espiritualidad. El apóstol Pablo nos dice, no os embriaguéis con vino, versículo 18, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Ahora, parece como que este versículo está medio atravesado. ¿Por qué tiene que ver el vino en todo esto? ¿Qué tiene que ver el vino con la sabiduría y con aprovechar el tiempo y con conocer la voluntad de Dios? Bueno, pongamos atención a esto, un poquito de contexto histórico. Nos encontramos en Roma, ¿cierto? Bueno, en el Imperio Romano. No en Roma, sino que en el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano, en su expansión, también expandió sus religiones, que eran una copia de las religiones griegas, hasta cierto punto, ¿cierto? Los mismos dioses griegos, los romanos los tomaron y les cambiaron el nombre. Había un dios griego que se llamaba Dionisio, y su versión romana era el dios Baco. ¿Cuántos han escuchado acerca del dios Baco? Nadie ha escuchado sobre el dios Baco. ¿Vale? ¿Han escuchado sobre el dios Baco? Ok, es el mismo dios, básicamente. Dios Baco es el dios del vino, básicamente. ¿Ok? El dios del vino, el dios de las cosechas. De hecho, usted busca Baco en internet, va a encontrar un montón de páginas de viñas y de cosas así que tienen que ver con el alcohol, con el disfrute y con el aprendizaje del alcohol. Y en este contexto histórico, en esta sociedad, se adoraba a este dios, al dios Baco. ¿Y cómo se le adoraba? Se hacían reuniones que se llamaban bacanales. ¿Okay? Y en estas bacanales se consumía mucho vino
para ponerse en contacto con estas deidades y para unirse al resto de la comunidad, y se celebraban fiestas y había desenfreno e inmoralidad sexual y borracheras, y ellos entraban en trances y vivían un tipo de espiritualidad que se manufacturaba a través del consumo de vino. O sea, con el vino ellos empezaban a tener alucinaciones y empezaban a soltarse y empezaban a practicar orgías, y era como que entraban en un ámbito espiritual con eso. Y sabemos, por el contexto histórico, que estos hermanos de Éfeso antes participaban en estas cosas. Y ellos entendían que la espiritualidad era algo que se creaba con el consumo de vino. Ese era su entendimiento de la espiritualidad. Entonces, para comunicarme con los dioses, yo necesito consumir vino, porque el vino me va a hacer sentir más elevado. ¿Está conmigo? Amén. ¿Me va siguiendo, cierto? Ok, entonces esta espiritualidad creada por el vino era lo que ellos conocían. Y Pablo les dice, ok, para obtener sabiduría necesitamos tener una espiritualidad, pero no la espiritualidad que ustedes conocen. No se emborrachen con vino. ¿Por qué? Porque el efecto del vino dura lo que dura el efecto del vino. ¿Ok? Esa espiritualidad les va a durar hasta que se acabe la borrachera. ¿Y con qué se van a quedar? ¿Se van a quedar con crecimiento espiritual? No, se van a quedar con una goma terrible. ¿Ok? Con una resaca, y además de eso van a haber entregado su cuerpo como sacrificio a un Dios pagano. Esta no es la espiritualidad que Cristo nos ha traído, sino más bien sean llenos del Espíritu. Y aquí Espíritu aparece con mayúscula. Se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo. Nos dice, no se embriaguen con vino, en eso hay disolución. Ese efecto pasa. Y no es verdadera espiritualidad. Sean llenos del Espíritu. Su efecto no pasa. Permanece. Hermanos, y probablemente, no sé qué va a pensar usted de lo que le voy a decir, pero yo siento que hoy creo que en nuestro mundo cristiano se practica mucho esta pseudo espiritualidad manufacturada, donde el objetivo es inyectarle a usted emociones, que usted se vaya excitado, emocionado, con ganas de aprender de Dios. ¿Y cuánto dura eso? Lo que le duró la emoción. Hay una cosa que se suele hacer en algunas iglesias evangélicas que se llama encuentro, donde se llevan a los muchachos, se los llevan por un fin de semana, les ponen la musiquita más triste, les cuentan las historias más tristes, les muestran imágenes de Jesús ahí sufriendo. Yo fui a uno de esos hace muchos años. Nos mostraban una imagen, estaba recién saliendo la película esta de la Pasión, y el Señor nos mostraba la imagen de Jesús ahí todo muriéndose. Y nos decía, si esto no te hace sentir mal, entonces, ¿qué cosas necesitas para entender lo que Jesús hizo por ti? Y terminábamos todos emocionados, tristes, exaltados, con música para acá, música para allá, juegos y todo. Y uno sale de los encuentros, me voy a ir a comer el mundo. Quiero ir a conquistar el mundo, quiero ganar a todos para Cristo. ¿Sabe cuánto dura eso? Yo lo he visto, hermanos. ¿Sabe cuánto dura ese efecto? 2 semanas, y estoy siendo generoso. Esos mismos jóvenes, a las 2 semanas después están de vuelta en la pornografía, de vuelta con su novia ahí cuando no hay nadie, de vuelta con sus malas palabras, de vuelta. ¿Por qué? Porque no hay un cambio verdadero. ¿Qué es lo que se hizo? Se les embriagó con una espiritualidad falsa. No hubo palabra de Dios, no hubo predicación del Evangelio. Ahora, no todos los encuentros son iguales, hermanos. Pero esa es la experiencia que yo he tenido. Esos son los muchachos que yo he visto hasta el día de hoy, y no he visto pocos. Y a veces intentamos hacer lo mismo en la iglesia. Queremos la musiquita correcta, los acordes correctos, los acordes con séptima mayor que nos hacen sentir como que estuviéramos en el cielo, ¿cierto? Cuando Pablo nos dice, sean llenos con el Espíritu Santo. Eso es todo lo que necesitan, sean llenos del Espíritu de Dios. No necesitan manufacturar una espiritualidad que les va a durar el tiempo que les dure la emoción. Y se fue, y ya no hay más. Ahora bien, la pregunta es cómo ser llenos del Espíritu Santo. Porque yo les puedo decir todo el día acá, y sean llenos del Espíritu Santo, pero ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo?
Como cuando llega el Señor a donde el pastor y le dice, pastor, tengo todos estos problemas. El pastor le dice, deje que el Señor actúe. Deje que el Señor obre. ¿Pero qué hago? ¿Cómo dejo que el Señor obre? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hay cosas que tenemos que entender acerca del Espíritu Santo, hermanos. Primero que todo, el Espíritu Santo vive dentro de usted. Amén. ¿Okay? Primero que todo, usted tiene que saber eso. El Espíritu Santo vive dentro de usted. Si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted ha puesto su fe en Jesucristo, usted ha creído el mensaje del Evangelio, usted le ha entregado su vida al Señor en sacrificio. No estoy diciendo que usted sea perfecto, estoy diciendo que usted se arrepintió de sus pecados, le puso su fe en Jesús, en su sacrificio, cree que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarlo a usted de una eternidad en el infierno. Lo primero que Dios hace es enviar su Espíritu dentro de usted, a morar en usted. Su Espíritu lo ha sellado. El Espíritu de Dios lo ha sellado a usted. Aquí tengo los versículos que dicen eso. Capítulo 1, versículo 13 de Efesios, nos dice, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces usted tiene que saber eso en primer lugar. El Espíritu de Dios está dentro de usted. ¿Ok? Jesús envió su Espíritu para que fuera un sello en todos los que creemos en Él. Primero que todo, no hay ningún cristiano verdadero que no tenga el Espíritu de Dios morando dentro de él. Ninguno. Ninguno. ¿Ok? Pero también hay una realidad. Y la realidad es que nosotros podemos entristecer al Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. ¿Ok? Podemos, como dice, contristarlo. En el versículo 30 del capítulo 4 de Efesios dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Okay? Nosotros podemos entristecer al Espíritu que está dentro de nosotros. ¿Okay? Primera de Tesalonicenses 5:19 dice lo siguiente, no apaguéis el Espíritu. Podemos también apagar la obra del Espíritu en nosotros. ¿Ok? Entonces vea, el Espíritu está dentro de usted, mora dentro de usted, no se va a ir. El Señor lo envió, nos dio vida eterna, Él está en nosotros, pero con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra falta de fe, podemos entristecer al Espíritu, podemos apagarlo. ¿Está conmigo? Ok, una ilustración que nos puede ayudar a entender esto es nuestra relación que tenemos con nuestro cónyuge. ¿Okay? Mi esposa está acá, ella está conmigo, ella siempre va a estar conmigo. ¿Okay? Aunque ella esté en otro país, ella va a seguir siendo mi esposa. Y va a llegar el momento en que nos vamos a volver a unir, vamos a estar juntos, pero ella siempre va a estar conmigo. Pero hay días en que yo hago cosas estúpidas y ella se entristece. Y cuando la esposa está triste, toda la casa está triste. ¿Okay? Happy wife, happy life. Es un dicho en inglés que significa esposa feliz, vida feliz. ¿Ok? Ella está conmigo, no se va a ir. Ella y yo nunca nos vamos a divorciar, hermano. Y esto lo puedo decir con toda libertad y con toda tranquilidad y con toda fe. Ella y yo nunca nos vamos a divorciar. Jamás. Jamás. Nunca. Eso no va a pasar. ¿Okay? Ni ella me va a abandonar a mí, ni yo la voy a abandonar a ella, pase lo que pase. ¿Ok? Pero hay momentos en donde ella está más feliz conmigo que otros. Hay momentos donde yo estoy más feliz con ella que otros. ¿Ok? Algo similar pasa con el Espíritu de Dios. El Espíritu que está en usted, usted lo puede entristecer. Usted lo puede apagar. O usted lo puede hacer aumentar, crecer, tomar más influencia en usted. Que cada vez más se note que sus decisiones, sus palabras son guiadas por ese Espíritu que mora en usted. ¿Está conmigo? Me estoy explicando con claridad. Ok, ahora, ¿cómo hacemos eso? Eso es lo que Pablo se refiere con ser lleno del Espíritu. Él no está hablando de una espiritualidad mística, está hablando de algo práctico. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Tenemos que entender ahora qué es lo que el Espíritu de Dios vino a hacer a la tierra. Vamos rápidamente a Juan, al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Esto no nos debería tomar mucho tiempo, hermano. Simplemente quiero
quiero que sepamos con claridad qué es lo que el Espíritu de Dios vino a hacer en esta tierra y qué es lo que no vino a hacer. Juan 14:26 dice lo siguiente: pero el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas. ¿Y qué más hará? Y os recordará todo lo que os he dicho. Ok, el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Y es quien nos recuerda las palabras de Cristo. ¿Cierto? Ahora vamos una página más adelante al capítulo 16, versículo 13. Dice: cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Es decir, que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él nos hablará en nombre de Cristo. Él apuntará a Cristo y a su gloria. Nos apuntará a sí mismo. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo que ha sido enviado por el Señor, tiene como objetivo, hermanos, guiarnos a Cristo y a sus palabras, a su enseñanza. ¿Okay? El Espíritu de Dios no vino para que usted termine tirado en el suelo convulsionando. El Espíritu de Dios vino para que usted conozca a Cristo. ¿Ok? Ahora vamos, último versículo que vamos a ver con respecto a este tema. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 21. Partiendo por el versículo 20, dice: pero ante todo sabed esto, hermanos, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Es decir, hermanos, toda la Escritura que aquí está, usted tiene acá, no es escrita por voluntad de hombre. Todo este libro maravilloso, desde el comienzo hasta el final, no fue la idea de ningún ser humano escribirla. No vino por voluntad humana. No fue como que alguien un día dijo: mira, estoy aburrido, voy a escribir la Biblia. En el principio creó Dios los cielos. No. No pasó así. ¿Cómo fue? Dice: sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Qué? Jesús nos dice en Juan que el Espíritu de Dios nos muestra a Cristo y nos enseña acerca de Cristo. Pedro nos dice que el Espíritu de Dios inspiró este libro, la Escritura. ¿Dónde están las palabras de Cristo? Acá. ¿A qué vino el Espíritu Santo? Entonces, hermanos, a revelarnos este libro maravilloso. Esto es obra del Espíritu de Dios. Y una persona llena del Espíritu de Dios es una persona llena de la palabra de Dios. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, llénese de la palabra de Dios y sígala, obedézcala, vívala, practíquela. No es algo místico, hermanos. Una persona llena del Espíritu Santo no es una persona que se levanta y los ángeles cantan. No. Una persona llena del Espíritu Santo no es una persona que camina sobre las aguas. Una persona llena del Espíritu Santo es aquel que conoce y practica la palabra de Dios. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Es una persona que tiene la verdadera espiritualidad. La verdadera religión. Y hermanos, vea, y usted no necesita ser un teólogo maestro experimentado en el griego y en el hebreo. No, hermanos. Comience con esto. Viva lo que usted ya sabe. Lo que usted ya sabe de la Escritura. Parta por ahí. Viva eso. Viva lo que el Señor le ha enseñado hasta hoy. Muchas veces queremos llenar nuestra mente de conocimiento, de información, de teología, lo cual está bien. Dedito para arriba, aprenda teología. Pero al mismo tiempo que aprendemos de teología, damos un paso de teología, un paso de práctica. Un paso de teología y otro paso de práctica. Porque si no, simplemente nos llenamos la cabeza de conocimiento que no nos edifica, que no nos bendice, y terminamos siendo igual que los fariseos.
comience viviendo el conocimiento que usted ya tiene. Y en la medida en que va creciendo, aplíquelo. Para que así podamos ser sabios. Conocer la voluntad de Dios. Y aprovechar bien el tiempo. No solamente eso, sino que también se va a ver reflejado en otros aspectos. Porque la sabiduría es un aspecto más interno, del corazón. Pero también su llenura del Espíritu Santo se va a ver reflejada en aspectos externos. En aspectos que todo el mundo va a ver. ¿Quieres saber cuáles son? Si no, entonces terminamos acá. ¿No? Ok, terminamos. Los aspectos externos que produce la llenura del Espíritu Santo los podemos ver en los versículos 19, 20 y 21. Primero nos dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Primero, la llenura del Espíritu Santo, hermano, ¿sabe qué va a poner en usted? Cántico de alabanza. Cántico de alabanza. Usted nunca va a ver una persona llena del Espíritu Santo que viene para acá y se sabe la letra y están todos cantando y él está ahí mirando nada más. No, una persona llena del Espíritu Santo canta, adora. ¿Sabe quién eran las personas que más escribían canciones en el tiempo de la Reforma? Los teólogos. Aquellos que tenían el corazón lleno de la palabra de Dios. El corazón, la mente y la práctica llena de la palabra de Dios. Wesley, Lutero, Calvino, Zwinglio, Jonathan Edwards más adelante. Un montón de gente que escribieron canciones maravillosas. John Watson. Ayer hablábamos de John Watson, que era un esclavizante que traficaba esclavos y el Señor lo salvó y escribió esa canción Amazing Grace, Sublime Gracia del Señor. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de la palabra de Dios. ¿Pero qué más produce? Produce gratitud. Versículo 20, dando siempre gracias por todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona agradecida. Es una persona agradecida. Una persona que en lugar de estar viendo siempre lo malo de su prójimo, siempre estar viendo lo malo del pastor, siempre estar viendo lo malo de su hermana, de su hermano en la fe, está agradecido por lo que el Señor está haciendo en ellos. Por último, y esto creo yo que es algo muy importante para cerrar. Quédese conmigo un momento más, por favor. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Una persona llena del Espíritu Santo sirve a su comunidad. Sometiéndoos unos a otros. Es decir, estando disponibles para el servicio de mis hermanos que me necesitan. Sometiéndome a quienes Dios me mandó a someterme. Si el Señor me mandó a someterme a las autoridades de mi país, sometiéndome a las autoridades de mi país, estando dispuesto a servir. Si me tengo que someter a las autoridades de la iglesia, sometiéndome a las autoridades de la iglesia como la palabra de Dios dice. Casadas, sometiéndose a sus esposos. Hijos, sometiéndose a sus padres. Pero en todo esto, teniendo la disposición de servirnos unos a otros. Así se ve una vida llena del Espíritu Santo, llena de alabanza, gratitud y servicio. Hermanos, la verdadera espiritualidad, la verdadera religión no se puede manufacturar. No podemos inventar santificación. No se puede hacer con música, no se puede hacer con encuentros, no se puede hacer con vino, no se puede hacer con hierbas o con nada de esas cosas. Ese tipo de espiritualidad es falsa. Solamente por medio de la llenura del Espíritu de Dios que proviene de conocer su palabra. De esa forma podremos llenar nuestro corazón de sabiduría, pero también de alabanza, gratitud y servicio. ¿Cuántos quieren tener una vida, una verdadera espiritualidad? Amén. 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 Oremos, póngase de pie, por favor. Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor.
Gracias por tu Espíritu Santo, que ha sido dado a nosotros de manera generosa. Gracias, Cristo, por no dejarnos solos. No somos huérfanos. Tu Espíritu vive en nosotros. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer, a madurar, y a que tu Espíritu tome más control, dominio de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Señor, no queremos vivir una espiritualidad de oxitocina, una espiritualidad de endorfina, de solamente sentirme bien y que dure lo que dura la emoción. Permíteme, Señor, tener una verdadera espiritualidad en ti, lleno de tu Espíritu Santo. Padre, porque yo quiero ser sabio, no quiero ser necio. Quiero conocer tu voluntad, Señor. Quiero aprovechar bien el tiempo, Señor. Quiero estar lleno de alabanza. Quiero estar lleno de gratitud. Quiero estar lleno de servicio a mi prójimo. Quiero reflejar al mundo el poder de tu Espíritu. Gracias, muchas gracias, Señor, por esta palabra que hemos recibido en esta mañana. Yo te pido que bendiga nuestras vidas, Señor. Yo te pido por aquellos que no han venido hoy, por las razones que sean. Yo te pido que donde están los bendigas, los ayudes. Y te pido por mis hermanos que hoy están acá, que la semilla que se ha plantado dé fruto en el corazón. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.